Cuando juegas a Yahtzee, sacas 5 regulares dados de 6 caras. ¿Cuántos resultados diferentes son posibles de una sola tirada? El pedido de los dados no importa. Vamos a responder a esta pregunta usando el método de estrellas y barras de contando. Para empezar, porque tenemos 5 dados o 5 dados indistinguibles, tenemos 5 estrellas. Y debido a que hay 6 resultados distinguibles o 6 posibles resultados por día, tenemos 5 barras. El número de barras siempre es uno menos que el número de resultados distinguibles o artículos distinguibles. Esto se debe a que si tenemos 6 resultados, tendríamos que tener 5 cambia para cambiar del primer resultado a el sexto resultado. Desde aquí, cada cuerda que podamos forma de longitud 10 con 5 estrellas y 5 barras. Representa un resultado posible cuando se lanzan 5 dados regulares de 6 caras en el juego de Yahtzee, cuando el orden de los dados no importa. Vamos a echar un vistazo a 3 posibles gráficos de estrellas y barras. Para el primer gráfico empezamos con una estrella, lo que indica que asignamos el primer resultado de 1 para, digamos, el primer dado. Y luego nosotros tienen 2 barras, que representan 2 interruptores. Y, por lo tanto, cambiamos de 1 a 2, y luego 2 a 3. Luego tenemos otra estrella, y por lo tanto 3 se convierte en el resultado del segundo dado. Nosotros tenemos otra barra y, por lo tanto, cambiamos del resultado de 3 al resultado de 4. Y entonces tenemos 2 estrellas. 4 se convierte en el resultado para el tercer y cuarto dado. Y luego tenemos 2 barras más, lo que significa que cambiamos de 4 a 5, y luego de 5 a 6. Y luego tenemos 1 más estrella. 6 se convierte en el resultado de la quinta. Morir. Ahora recuerda que el orden aquí no importa. El resultado es 1, 1, 3, 2 4 y un 6. Si observamos el segundo gráfico, comenzamos con una barra, que indica que cambiamos de 1 a 2. Y luego tenemos 2 estrellas, lo que indica 2 se convierte en el resultado del primer y segundo dado. A continuación tenemos 3 barras, que representan 3 interruptores. Cambiamos de 2 a 3, de 3 a 4 y luego de 4 a 5. Entonces tenemos 3 estrellas. 5 se convierte en el resultado de la tercera, cuarto y quinto dado. Y luego tenemos un bar, lo que representa cambiar de 5 a 6. Pero no hay más estrellas y, por lo tanto, estamos hecho. El resultado es 2 de 2 y 3 de 5, que se llama Full House en Yahtzee. Y luego finalmente, para el siguiente gráfico, comenzamos con 3 barras, lo que indica 3 interruptores. Cambiamos de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Luego tenemos 5 estrellas, lo que significa que 4 es el resultado de los 5 dados. Y luego tenemos 2 barras, que representan cambiar de 4 a 5 y 5 a 6. Pero de nuevo no hay más estrellas. Y, por lo tanto, hemos terminado. Y este resultado se llama Yahtzee, cuando tenemos 5 de los mismos resultados. Así que de nuevo el número de cadenas podemos formarnos con 5 estrellas y 5 barras. Es igual al número de posibles resultados al lanzar 5 dados normales de 6 caras en el juego de Yahtzee. Y el número de formas es igual a 10 elige 5. Formamos la combinación sumando las estrellas y barras y elegir el número de barras. Esto no debería sorprendernos, si pensamos en cadenas de bits, si pensamos en las estrellas como ceros y en las barras como unos. El número de cadenas de bits de longitud 10 con 5 unidades o un peso de 5 es 10, elija 5. Y 10 elegir 5 es igual a 10 factorial. Dividido por el producto de 10 menos 5 factorial y 5 factoriales. Vamos a simplificar a mano. 10 factorial es igual a 10 por 9 veces 8 veces 7 veces 6 veces 5 factorial. Fíjate en el denominador, tenemos 2 5 factoriales. Vamos a ampliar uno de ellos. 5 factoriales es igual a 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1. Y tenemos momentos, otros 5 factoriales. Y ahora simplificando, 5 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. En el denominador, tenemos 3 veces 2 que son 6. 6 dividido por 6 se simplifica a 1. 4 y 8 comparten un factor común de 4. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. 5 y 10 comparten un factor común de 5. Hay 1 5 y 5 y 2 5 en 10. Nos quedan 2 veces 9 veces 2 por 7, lo que es igual a 252. Hay 252 resultados posibles, cuando lanzar 5 dados normales de 6 caras en el juego de Yahtzee, cuando el orden de los dados no importa. Espero que esto te haya resultado útil.